Buenos días. Qué bendición estar en la casa de Dios, en nuestra casa. Y nosotros somos parte del pueblo del Señor. Entonces estamos unidos en esta hora, en este proceso, en este propósito. Muy buenos días a todos. Tata Uribe, muy bien. Dios te bendiga. Qué bueno que estemos comunicados a través de este medio. Muy bien. Muy bien. Esperemos que otras personas se nos reporten. Ya hay varios conectados, pero no les vemos. Qué bueno que podamos irnos detectando ahí poco a poco. Alguien más que nos salude de las personas que están conectadas. Bueno, esperemos que los demás se nos reporten. Ana Pérez. Ana, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Alfred? Jessica Loaiza. Hola, Yeye, ¿cómo estás? ¿Cómo van tus cosas? Muy bien. Bueno, hay varios ahí que están conectados y algunos ya nos están saludando. Muy bien, Glorita Vasco, por ahí veo tu logo arribita. Muy bien. Bueno, Anuar, Dios te bendiga. Este es Anuar. Anuar cambia la foto cada rato. Está con, creo que esa es con su mamá y papá. Muy bien. Muy bien. Bueno, Dios les bendiga en esta mañana, ya casi tarde. Es una bendición muy grande que estemos acá conectados, estudiando la palabra de Dios. Ese es el objetivo. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que nos ha regalado en el día de hoy. Bien, Señor, te damos gracias por tus fidelidades, Señor, porque hasta el día de hoy hemos visto tu gloria, hemos visto cómo estás con nosotros y cómo te mueves. Gracias por todos los hermanos que están unidos a través de este tiempo de estudio bíblico. Ayúdanos a hacer las cosas para tu gloria y tu honra, y que este tiempito que tenemos juntos podamos crecer en tu gracia, en tu conocimiento y en la fe. Muchas gracias, te adoramos y bendecimos y damos honor y gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios. Tenemos a Elizabeth, tenemos a Luzaida, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, mi hermana? Bueno, espero que ayer hayamos pasado un tiempo bueno en las horas de la noche. Teníamos una sorpresita, y era que algunos de los líderes de la iglesia van a estar con nosotros participando de los tiempos que tenemos de estudio bíblico, de los tiempos de oración, de los tiempos de alabanza, de muchas cosas, lo que hacemos en la iglesia. Entonces el objetivo es replicarlo a través de nuestras reuniones. Estamos teniendo 2 reuniones en semana, que una es a las 11 de la mañana y la otra es a las 7 de la noche, todos los días. Entonces estamos como también, una parte estaré con ustedes como el pastor, pero también muy bueno que los hermanos que apoyan en áreas podamos estar interactuando. Estamos en este momento en un proceso que deseamos desde ya decirles. Queremos tener este próximo domingo la clase de los muchachos de escuela dominical a través de redes. Me gustaría eso. Tendríamos 7 de la mañana el grupo de damas que están con Damari estudiando mi experiencia con Dios. 8 de la mañana estaríamos entonces teniendo la clase de escuela dominical de los muchachos. 9 de la mañana el instituto. Bueno, vamos a ver si hacemos un cambio, pero normalmente sería 7 de la mañana mi experiencia con Dios. 8 el tiempo con los muchachos. 9 instituto bíblico. Puede que cambiamos esas 2 horas, lo estamos pensando. 10 de la mañana
el servicio, pero entonces vamos a comenzar el servicio con un tiempo de alabanza y de ahí la predicación de la palabra. Y a la 1:30 de la tarde entonces tendríamos el estudio bíblico con el grupo que hemos tenido en las tardes, en la iglesia en las tardes. Entonces ese es como lo que vamos a tener el próximo domingo y normalmente en semana, entonces estamos 10 de 11 de la mañana, 7 de la noche, bien. Entonces estamos como en este proceso, muy bien, muy bien. Hemos estado estudiando, aprendiendo a cómo estudiar la Biblia, cómo acercarnos a las Sagradas Escrituras, que había que tener conocimiento de todas las Sagradas Escrituras y empezamos a dar unas normas. Después de las normas empezamos a estudiar los libros y estudiando los libros de la Biblia, un libro de la Biblia que era Juan, hemos estado mirando herramientas junto con el estudio de San Juan. En la clase pasada terminábamos haciendo una observación de lo que nos enseñaba Juan comparado a el Evangelio de Mateo, capítulo 3, del 1 al 7. Y habíamos dicho que íbamos a estudiar en nuestras casas el capítulo 3, del 1 al 22, del libro de Lucas. Pero les había pedido el favor de que ustedes me apoyaran en esta parte, participando ustedes. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna participación, alguna inquietud, alguna pregunta de lo que en su estudio personal logró captar, le pediría el favor que nos participara aquí. Entonces empezar a agilizar rápidamente los dedos para que lo haga con nosotros. Bien, entonces vamos a ir hoy a Lucas capítulo 3 del 1 al 22. Lucas capítulo 3 del 1 al 22. Bien, que estamos analizando lo que era Juan capítulo 1, hablando de el testimonio de Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces, Lucas capítulo 3 del 1 al 22 nos va a hablar del mismo pasaje que hemos estudiado en Juan, que hemos estudiado en Mateo, pero que es factible que nos arroje alguna luz fuera de la que nos ha arrojado Juan, que nos ha presentado a Cristo como el Mesías prometido, lo ha presentado como nuestro Redentor, y que entonces vamos a mirar también la presentación que hace Lucas en este texto. Bien, entonces lo tenemos. Saludo a la hermana Blanquita Galeano y Rosa Elvira. Bien, entonces mire lo que dice ya el Evangelio de Lucas. En el año 15 del imperio César, siendo gobernador de Judea, en el año 15 del imperio de Tiberio, César siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y sus hermanos Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilianía. Aquí nos está hablando del contexto histórico que no nos había hablado ni Mateo ni Juan, ¿cierto? Estamos hablando que en el año, ya llevaba 15 años gobernando Tiberio César, ¿cierto? Bueno, yo quiero que lo leamos en Lucas capítulo, acuérdate que estamos viendo dos versiones, ¿cierto? Y yo te estaba diciendo que estudiábamos, la versión que estamos utilizando es la palabra de Dios para todos, y entonces que nos fuéramos también, no solamente en la Reina Valera 60, sino que buscáramos una versión que pudiera tener unas palabras más al día nuestro, aunque les sigo diciendo lo mismo que les he dicho. La última palabra la va a tener una versión más fiel al texto, ¿cierto? Y pudiéramos tener aún, después les voy a hablar de otras versiones muy fidedignas, más fidedignas al texto. Entonces dice el capítulo 3, en esta versión Dios para Todos, el emperador Tiberio llevaba 15 años gobernando. Mire que aquí dice que en el 15º año, y a veces la gente dice 15º, pues yo sé que la mayoría tenemos, lo entenderíamos, pero de pronto alguien no, y en el año 15º, aquí dice, el emperador Tiberio ya llevaba 15 años gobernando, cuando Poncio Pilato gobernaba en Judea, Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Felipe gobernaba en la región de Iturea y Traconite,
y Lisanías gobernaba en Abilén. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes en ese tiempo. Dios les habló en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías, y Juan iba por toda la región del río Jordán anunciándoles a todos que cambiaran de vida, dice esta versión, pero nosotros ya sabemos que la otra versión va a decir que anunciaba arrepentimiento, y que arrepentimiento en la clase pasada nos habíamos dado cuenta que era cambio de dirección o cambiar de vida. Entonces, que cambiaran de su manera de vivir y que se bautizaran para que Dios les perdonara sus pecados. Esto estaba de acuerdo con lo que había escrito el profeta Isaías. Alguien grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. Todo valle será llenado, toda montaña y colina será allanada, las sendas torcidas serán enderezadas y caminos escabrosos serán alisados. Si yo voy a tomar las tres versiones que ya hemos visto, la versión de Juan, la versión de Mateo y la versión de Lucas, voy a tener una versión muy bonita de los acontecimientos. Resulta que los primeros años de la iglesia cristiana hubo un momento donde quisieron colocar de todas las versiones que existían de la vida de Jesús, una versión del Evangelio, que lo llamaban, en la traducción al español se llamaría el Evangelio. Y resulta que esta versión era como unir las tres versiones. Realmente se perdería el objetivo que el Señor quiere que nosotros encontramos en cada una, un propósito determinado. Pero en el caso de nosotros que estamos leyendo la Biblia todos los días, entonces acercarnos a esto es muy lindo. ¿Por qué? Porque entonces haríamos de las tres versiones una. Entonces, por ejemplo, aquí dice Juan dio testimonio de Jesús, pero yo creo que si anexamos y primero tomaríamos estas primeras palabras, entonces sería como que cuando el emperador Tiberius llevaba 15 años gobernando como gobernador, y Poncio Pilato estaba gobernando Judea, Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Felipe gobernaba en la región de Iturea y Traconite, y empieza a hablar acerca de lo que estaba aconteciendo, ¿cierto? Entonces ya podríamos decir: Juan dio testimonio de Jesús, que sería como la versión de Juan y la versión de Lucas. Y si anexamos a estas dos versiones la versión que nos está hablando el Evangelio de Mateo, que ya lo estudiamos, ¿cierto? Entonces estaríamos como entre las tres versiones en nuestra mente haciendo esto. Entonces, Juan, entonces dice que Juan era hijo de Zacarías, iba por fue llamado por Dios, ¿cierto?, a predicar desde el desierto el evangelio de arrepentimiento para que las personas cambiaran sus vidas y que se bautizaran para perdón de los pecados. Y mientras él predicaba, anexemos lo que dice Mateo, entonces dice: salía a Jerusalén y toda la provincia, ¿cierto? Pero ya en esta versión decíamos que salía la gente de Jerusalén y de las demás provincias confesando sus pecados. Y cuando él vio que muchos fariseos y saduceos venían, les dijo: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces ya estamos teniendo en nuestra mente un concepto claro de toda esta escritura, pero Dios nos está hablando también. Entonces, sencillamente en este comienzo de Lucas nos estamos dando cuenta que en la época que predicó Juan estaban gobernando estos tetrarcas, estaban estos gobernantes. Eso nos ayuda en algún momento, al mirar la historia de lo que está sucediendo, entender en qué momento fue, quiénes gobernaban y cuál era el propósito que Dios tenía en ese momento. Esa es una parte, ¿cierto? Entonces, nuevamente va a las Sagradas Escrituras y dice, como está escrito en el libro de las palabras de Isaías: voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Bueno, esto ya lo habíamos visto también en Juan y Mateo. Y dice, pero hay algo muy lindo porque dice: y verá toda carne la salvación de Dios. En esta versión que tenemos, que estamos corroborando, también dice: todo el mundo verá la salvación que viene de Dios. Es la
lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras. ¡Qué bueno! Ya en el versículo 7 dice, y decía a las multitudes. ¿Quién decía a las multitudes? ¿Quién me quiere decir quién decía a las multitudes? Juan decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Realmente la versión de Lucas dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Pero nos damos cuenta, cuando corroboramos Lucas con Mateo, que Mateo nos dice que la predicación de Juan no fue a la gente en sí, a la que les decía generación de víboras, sino que Mateo nos va a corroborar que mientras la gente venía toda, él vio a fariseos y saduceos que por su forma de vida no estaban correspondiendo a lo que el Señor decía. Entonces él le decía a los fariseos y a los saduceos, generación de víboras. No le decía a la gente, estaba hablando de los fariseos y saduceos, que él les decía, oh generación de víboras. Entonces la otra versión más esta versión me está aclarando. Hay que aclararlo de esta manera para que nosotros tengamos un entendimiento del mensaje de Jesús. Siempre el mensaje de Jesús va a ser un mensaje de acercar las multitudes a él. Claro, y cuando alguien conoce de las Escrituras, el Evangelio va a ser más exhortativo. La palabra para el que conoce el Evangelio no es la misma palabra para el que no lo conoce. De hecho, vas a ver que hay dos conceptos que las Sagradas Escrituras tiene para los que estudian la palabra. Uno de los dos conceptos es el que no conoce del Señor, ¿cierto? Es una persona que no ha sido regenerada y no ha nacido de nuevo. Y el que conoce al Señor, pero tal vez no vive el Evangelio, entonces hace el que la Escritura le llama impío. Impío es no pío o no piadoso. Entonces está la persona que no conoce de Dios, está el impío y está el que es piadoso o pío. Entonces, el piadoso, el no pío o impío y el inconverso. Entonces, son tres tipos de personas que vamos a ver en la Escritura. Y hay un mensaje de la Escritura para el que conoce de la Escritura, que es un mensaje de confrontación y de exhortación. Igual lo está haciendo acá. Está el mensaje de amor para la persona que no entiende el mensaje de la palabra. Siempre hay un mensaje de amor de Dios, pero aún la exhortación va a traer la forma de que alguien venga al arrepentimiento. Pero al que conoce, Dios le camina duro. Al que no conoce, Dios lo atrae así y le habla de las bendiciones del Evangelio. Y al que es impío, que no camina piadosamente, a ese es la exhortación. Al que no conoce lo atrae con palabras de amor, y al que es piadoso, pues la palabra siempre lo va a confortar. Pues mire cómo vamos aprendiendo principios de vida. Cómo yo voy a acercarme a una persona que juega con el Evangelio, que se burla del Evangelio. Entonces el mensaje de la palabra de esa persona va a ser un mensaje de exhortación. Dios siempre tiene amor, pero va a ser un mensaje que le va a exhortar. El mensaje de la persona que no conoce de Dios es un mensaje a alguien que ignora los principios de la palabra y cómo condenar a alguien que no sabe cómo caminar, y a alguien que camina con el Señor, pues la palabra le va a fortalecer. Bien, mire qué bonito que estamos aprendiendo. Solamente llevamos el estudio del primer libro de Juan y todo lo que hacemos. Ahora, hay un mensaje que vamos a mirar en Lucas, ¿cierto? Recuerde que Mateo fue escrito a los judíos, Juan Marcos a los romanos, y Lucas tiene un direccionamiento más hacia los griegos. Eso lo vimos en la introducción, en las primeras lecciones. Entonces aquí estamos mirando que él les habla de generación de víboras a los fariseos y saduceos, y dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ellos no entendían que Dios en el comienzo había dado una promesa a Abraham que decía que en ti serían benditas todas las familias de la tierra, y la bendición de salvación iba a ser de acuerdo a la promesa que Dios había dado de bendecir las naciones, y las naciones llegarían al Señor a través de la promesa de Abraham. Y también dice: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí no está hablando de que va a crecer un arbolito, sino un árbol que ya creció. O sea, el que conoce la palabra y no vive de acuerdo a los principios de la palabra
va a tener este gran problema con Dios. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué hacemos? Y respondió y les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. El mensaje del Evangelio es un mensaje de amor, el mensaje del Evangelio es un mensaje de compartir, y mucho más, siempre va a ser ese. Pero hoy, que el mundo está pasando por las que estamos pasando, sí que es especial este mensaje del Evangelio. Me ha llamado la atención ver iglesias, ver comunidades en este tiempo, que este mensaje que predica Dios de cambiar de forma de vida, porque el término arrepentimiento es cambie de vida, cambie de forma de vivir, cambie la vida que está llevando, reconozca, el primer concepto es reconocer mi pecado, que estaba alejado de Dios, pero el cambio no solamente es el reconocimiento, es un cambio de actitud frente a. En esta parte del mensaje de Juan, también está hablando acerca de compartir lo que yo tengo con el que no tiene. Entonces aquí es muy especial porque está hablando de que comparta mi túnica o mi traje o mi vestido con el que no lo tiene, comparta mi alimento con el que no lo tiene, y aunque puede tener un sentido también bíblico del alimento espiritual, aquí no habla directamente de eso, está hablando de el ir y compartir. Es importante que nosotros hoy entendamos que aún el mensaje de arrepentimiento, de cambio de vida, influye sobre nosotros, tener amor hacia otros, ver la necesidad de otros, claro, su necesidad de salvación, su necesidad de Dios, su necesidad de alimento, su necesidad de esto. Algo que me ha llamado la atención, les decía, es que en estos días he visto ministerios, he visto iglesias que han estado trabajando muy duro en la consecución de recursos de alimento para las iglesias, para sus hermanos, y me llama la atención porque es parte de la labor que nosotros tenemos que hacer, no cuando hay una pandemia, no cuando hay una situación tan dura. La labor de la iglesia siempre se ha centrado en eso. Si nosotros miramos, por ejemplo, la iglesia primitiva, nos vamos a dar cuenta que la iglesia primitiva partía el pan los unos con los otros. Nadie decía tener nada de sí mismo, o sea, era un sentido de ayudarnos, de apoyarnos, de caminar como una comunidad. La iglesia no puede perder esos principios que las Sagradas Escrituras desde el comienzo nos habló, y que en el mensaje, introduciendo la predicación de Jesús y al ministerio de Jesús desde Juan, ese también era el mensaje que Dios estaba dando en ese momento. Muy bien. Entonces ya vamos hasta ahí, ¿cierto? Entonces dice que hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. No lo voy a hacer para adquirir la salvación, porque el otro problema que nosotros notamos es que hay gente que da para recibir de Dios, dan limosnas. Muchas veces quienes piden están en las puertas de los templos, las catedrales, en las grandes ciudades, y la gente da y dice, ay, tan bueno, es que las obras de caridad. Y la religión tradicional siempre enseñó eso, ¿cierto? Que nosotros debíamos de hacer obras de caridad para poder alcanzar. Nosotros no vamos a alcanzar con obras de caridad. Tenemos al Señor en el corazón y Dios a nosotros nos mueve a misericordia. Hay varios pasajes de la Escritura que muestran, uno, que ellos fueron movidos a misericordia para predicarles el mensaje de salvación que no conocían, pero hay un segundo posición que es ser movidos a misericordia para compartir lo que Dios nos da con el que está necesitado, compartir la palabra y compartirlo. Y no es compartirlo para que el Señor nos vea con buenos ojos, es compartirlo porque como la gracia de Dios ya está en nuestro corazón, los frutos de yo tener la gracia de Dios en mi vida, dentro de los frutos está el hacer estas obras. Mire todo lo que vamos aprendiendo en solamente el primer capítulo del ministerio del Señor Jesucristo. Como estamos desde Juan, vemos Juan, pero al mismo tiempo estamos estudiando los otros 2 evangelios conocidos como sinópticos, y aún tocamos algunos textos que también nos van a guiar hacia Juan. Bien, entonces que el hacha está puesta, dice también en la predicación de Juan en el evangelio de Lucas, y quiere decir que Dios también nos va a tener en cuenta a los que ya somos árboles y que deberíamos de dar frutos y no estamos dando frutos. Muy bien, entonces la gente en la predicación de Juan, que fue tan especial, una predicación de arrepentimiento, en sus corazones hubo algo, que esto no nos lo narra ni Mateo ni Juan,
Y dice que la gente le dice, entonces, ¿qué hacemos? Y cuando dicen ¿qué hacemos? Le respondió y les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene de comer, haga lo mismo. Aquí estamos hablando de compartir. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, mire que el mensaje de él los llevó a cambiar de actitud, ¿cierto? En el caso de ellos. Entonces le dijo, maestro, ¿qué haremos? Y les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. O sea, estaban abusando del pueblo. Y también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contestados con vuestro salario. El arrepentimiento, porque a veces creemos que el arrepentimiento es pasar al frente en un templo y solamente decir, Señor, yo reconozco que soy pecador. Hay 2 términos que yo veo que los confundimos y que este texto nos los está aclarando. Los 2 términos son arrepentimiento y remordimiento. El remordimiento es cuando una persona recibe consecuencias de una vida que ha tenido. Y como las consecuencias son tan duras, la persona le dice a Dios, ay Diosito, ahora sí, le dice al Señor, pero realmente es un momento de dolor por el castigo. Y pasó el castigo y ¡pah! He escuchado mucho a través de redes sociales mensajes de compañeros y algunos mensajes de algunos compañeros me han llamado la atención, especialmente algunos teólogos cristianos que decían acerca de todo lo que Dios ha hecho en la historia, lo hacía con Israel y ha sucedido en la historia de la humanidad, que han venido momentos, entre comillas, de grandes, les han llamado avivamientos, pero no son avivamientos, son momentos de terror de la gente, porque la gente ha visto que hay consecuencias de sus actos y los acerca a Dios. Hoy yo veo en el mundo un gran mover espiritual. Veo videos que llegan de Europa, videos en toda Latinoamérica, incluyendo los Estados Unidos, donde hay grandes moveres de gente en las calles, en los balcones, cantando, adorando. Yo escucho a mis vecinos que ponen música cristiana, nunca la habían puesto algunos, y yo digo, qué bueno. Claro, al rato ponen otro tipo de música que es como contraria, o sea, hablan de la fe y del amor y después hablan de tener una vida disoluta y buscar la mujer del prójimo y tal. Y yo digo, qué contradicción, ¿cierto? O estamos con Dios, no entienden porque no conocen del Señor. Lo mismo sucede en esos tiempos supuestamente de grandes avivamientos. La gente, mientras hay un castigo de Dios o sienten que lo que ha venido es un castigo de Dios, la gente va a actuar así. Pregunta a la gente, pastor, ¿esto que estamos viendo son las consecuencias del pecado de la humanidad? Sí. Estamos en la gran tribulación. En lo que yo he visto por la escritura creo que no, pero creo que Dios ha permitido que las consecuencias de la humanidad alcancen la humanidad. Y la humanidad en un momento de estos supuestamente entran en procesos de arrepentimiento. El problema es que cuando este momento pase y las consecuencias de la vida normal de la gente, por el momento en la misericordia de Dios y todo esto pase, es factible que la gente vuelva a sus mismas andanzas. No es un verdadero arrepentimiento, es un remordimiento. Porque cuando hay arrepentimiento, la persona va a cambiar de actitud. Y es más, cuando hay arrepentimiento, hay un acercamiento a Dios que nos va a llevar a nosotros a una convicción fuerte en Él y va a permitir que el Espíritu Santo en estos corazones que en la vida están endurecidos, entonces se ablanden y la palabra ya hará cabida en nosotros en estos momentos que muchos de los pastores enseñamos, predicamos, nos acercamos con la palabra, sembramos esta semillita en el corazón de la gente en el que es un terreno abonado. No se nos pueden olvidar en el ejemplo que Jesús habla de los 4 terrenos, en la parábola del sembrador, que hay unos que son pedregosos, que hay otros, ¿cierto?, que no están preparados, pero cuando la semilla cae en buena tierra, él puede crecer esa semilla de la palabra como un gran árbol en el corazón. Entonces aquí estamos viendo que Juan les llama a esto, les habla de cambiar la forma de hacer las cosas, pero esto no va a suceder porque en todo este contexto nos va a ver que va a presentar a Jesús como el Mesías prometido. Y es cuando ellos ven a Jesús como el Cristo, el Mesías dado por Dios para solucionar los problemas que ellos tienen en su corazón y que va a solucionar los problemas de toda la humanidad desde ese momento de recibirle en el corazón. Entonces este mensaje
cuando lo vemos con Juan, Mateo y Lucas, estamos viendo todo el contexto, nos está llevando a esto, a esta posición, ¿cierto? El cambiar de actitud, no en una forma momentánea, que es lo que hoy vemos, mucha gente hoy está cambiando. Subí a mi Facebook esta semana en la posición de alguien que tiene una casa de citas en el Magdalena Medio, y que al ver que los clientes no llegan, pues las muchachas que trabajan en este lugar, en este negocio, pues decidieron salir a vender frutas. Entonces están vendiendo fruticas empacaditas para sostenerse. No significa que están arrepentidas. Hay una buena actitud, y yo decía, bueno, ojalá la gracia de Dios les cubra y entiendan y puedan ver que hay otra forma de vivir. No es que dejen eso y ya, tendría que dar un acercamiento a Jesús, un reconocimiento a Jesús para que entre en sus corazones y ellos sean transformados. El mensaje de arrepentimiento es ese. El mensaje de arrepentimiento no es cambiar de vida y ya. El mensaje de arrepentimiento es: no soy capaz de cambiar de vida sin un Salvador, sin un Redentor que se llama Cristo Jesús. Nadie va a cambiar de vida si no abre el corazón entonces a la predicación, al mensaje y a Jesús para que Él entre en su vida. Recuerde que Juan 1 nos dijo que Jesús era la palabra. Cuando yo recibo esta palabra, Jesús encarna en mí. Jesús es Dios, pero a través de la palabra ha entrado y entra en el corazón de nosotros. Por eso estamos predicando la palabra, enseñando la palabra, orientando a la gente a través de la palabra. Les soy honesto, a mí me gusta más enseñar que predicar, y también soy predicador. ¿Por qué lo hago así? Porque sé que cuando se predica la gente se apasiona, y en medio del apasionamiento, y si hay manifestaciones de Dios y sanidad, y la gente va a llegar. Pero cuando enseño principios de la palabra, la persona va a entender que es bajo los principios de la palabra que vamos a crecer. Entonces, el versículo 15, mire qué tan hermoso dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose en todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Les impactó el mensaje, pero mire, respondió Juan y les dijo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a hablar del bautismo del Espíritu Santo? Y qué era el bautismo en el Espíritu Santo, qué era el bautismo en agua y qué era el bautismo de Juan de arrepentimiento. Esta noche, a las 7 de la noche, les había quedado de dar el tema, ¿cierto? Esta noche analizaremos este tema. Entonces, solamente estamos tocándolo acá, ¿bien? Entonces dice que Jesús iba a hacer una obra en ellos, una obra muy especial. Juan estaba predicando un bautismo. Voy a ampliar el espectro esta noche, pero entonces el bautismo de Juan era: hombre, ustedes bautícense para cambiar de vida. Ayer hablábamos que la gente iba al Ganges, por ejemplo, porque los pueblos, desde mucho tiempo atrás, la gente ha venido y se ha hecho lavamientos en ríos para querer expresar un cambio de vida. En el caso bíblico va a haber algo, y es: no solamente es que yo voy a tomar un paso de sumergirme a las aguas, que el bautismo es baptizar, que significa sepultar, que es querer sepultar el viejo hombre, sino que tendría que haber una acción de parte de Dios para que realmente haya cambio en el corazón. Y la acción de parte de Dios va a ser a través de la obra del Espíritu Santo. Y esta noche voy a hablar cómo es que es la acción del Espíritu Santo para que haya cambio en las vidas. Entonces voy a hablar de bautismo en el Espíritu Santo y de llenura del Espíritu Santo esta noche. Bien, entonces esta noche nos conectamos. Bueno, de Jesús iba a hacer ese cambio en las vidas, era necesario. Si no venía eso, la gente volvía a las mismas. Y es lo que yo estoy diciéndote hoy. No es estar en tu casa y decir: ay, ahora sí, Diosito bendito, y bueno, y echándose en ahí el machetazo, decimos en Antioquia, o sea, Sanchis, manchis, panchis, sino que realmente en vez de tener una actitud religiosa frente a esto, que haya algo. Pero hay una acción de Dios que no es mía y que yo no puedo ingerir en esta acción de Dios que es especial para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo es la acción de Dios? Esta noche a las 7. Bueno, entonces dice, hablando de la obra del Espíritu Santo, que de esto sí puedo hablar ya, dice que Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego
que nunca se apagará. Aquí hay un secreto tremendo, pero para entender este secreto tendríamos que ser judíos. No, vamos a traerlo acá. Resulta que él está hablando y tomando un ejemplo de la siega. En la época de la siega, resulta que ellos, ¿se acuerdan que Jesús en alguna ocasión les decía que había que dejar que creciera el trigo y la cizaña juntos? Para nosotros no es muy entendible, pero quienes trabajaban en el campo, resulta que cuando el trigo está muy pequeño, crece al lado de la cizaña y son igualitos. Son muy parecidos, sí hay una diferencia. Pero al intentar sacar la cizaña, como ella se aferra al trigo en la raíz y yo la saco el trigo. Entonces Jesús que dice, hombre, ya creció la cizaña ahí, ya no hay más que hacer. Él normalmente no debería, y haciendo un buen trabajo de aporcar la tierra y de trabajar, no sucedería. Pero si hay un pequeño descuido y ya eso creció, hay que dejarlas crecer juntas. No va a ser tan vital como cuando no ha crecido nada de cizaña, pero hay que dejarlas ya crecer juntas. Y cuando crecen juntas, se corta. Y entonces es cuando la escritura nos habla del trillar, ¿cierto? Que el trillo era, en ese entonces eran unas piedras muy filudas, llevadas por dos toros iban y ellos llevaban el trillo, que era este aparatico que iba, unos palos largos que sostenían las piedras, y el que iba trillando iba moviendo la piedra para ir cortando ya en la época de la siega el trigo. Después de que eso sucedía, pues la tecnología no era como la nuestra hoy. Entonces, quien venía atrás era una persona que le llamaban el aventador. El aventador tenía un trincho grande y cogía el trigo y la paja y lo tiraba hacia arriba. Como era tiempo de siega, venteaba mucho. Entonces, a un lado caía la paja y el trigo caía por el peso casi en el mismo lugar. Entonces, él lo aventaba y sucedía eso. Cuando Jesús habla de esto y acaba de hablar del Espíritu Santo, que serían llenos del Espíritu Santo, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo sería ese aventador. La palabra de Dios es la que corta el pecado y corta en nosotros que somos trigo, nos corta y nos empieza a desarraigar nuestra vida del pecado. Y el Espíritu Santo entonces va a venir y va a hacer esta obra que es la de aventador, que significa que es separar la paja para un lado y el trigo hacia el otro lado. La escritura entonces dice que su aventador está en su mano, limpiará la era, porque la era es por donde lleva el trigo, y dice que va a recoger el trigo en el granero y la paja en el fuego, la colocará al fuego que nunca se apagará. Me llama la atención porque la paja, algunos dicen, no, es que esa persona es trigo y aquella no. Un momentico, no es tanto las personas. Lo que está hablando es que en mí puede haber crecido algo, yo puedo tener cosas que no son de bendición y lo que el Señor quiere es quitar de mi vida esas cosas que no me dejan crecer en el Señor. Recuerda que eso intenta detener un poco el crecimiento del trigo y el Señor lo quiere quitar de nuestras vidas. Dios hoy, en este momento, por ejemplo, si miramos las circunstancias que estamos viviendo, hay dos posibilidades. La primera es que nosotros seamos fieles en esta época de pandemia, doblemos nuestro espíritu. Decíamos, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para acercarme a las escrituras y menos para escuchar el mensaje. Es que abramos y seamos sensibles. Una vez pase esta pandemia, muchos van a volver a sus hábitos tradicionales. No hubo un verdadero arrepentimiento. Algunos que me están hoy escuchando no van a volver a escuchar a ningún pastor, ni van a acercarse a la palabra. Fue un momento de temor y en el temor la gente dice, ay Dios mío, perdóname, ahora sí. Por aquí tengo, creo que Anderson nos contaba el testimonio de su vida. Y cuando él estaba en el mundo, él decía, por allá lo cogieron y le mataron varios compañeros. Sí. Y él dice que cuando ya lo libraron de esa y lo soltaron, volvió a las mismas hazañas. Ya después hubo un trato de Dios con su vida y bueno. Pero mire qué cosa tan tremenda, porque así sucede con la gente. En el momento de, ay, sí, no hay, de pronto, y algunos lo están viendo como el gran juicio. Los juicios que van a venir sobre la tierra son tremendos. Lo que escatológicamente está escrito es tremendo. Este es un mover y este es un inicio de algo donde me parece a mí que yo no sé si entiendan lo que te voy a decir, pero a mí me parece que la predicación del coronavirus está más poderosa que la de muchos predicadores, porque el coronavirus sencillamente nos está mostrando siendo tan pequeño
nos está llevando a arrinconarnos para ver la necesidad de Dios. Aún así, mucha gente después de esto no va a buscar de Dios. Cuando el Señor Jesús estuvo en medio de ellos, muchos se acercaron, pero eso no hizo que totalmente la gente tuviera un corazón arrepentido. Bueno, todas estas reflexiones las estamos sacando de acá es el momento que estamos viviendo, estamos interpretando la palabra para nosotros, pero mire cómo el Espíritu Santo va guiando que esta palabra sea actual, porque nos está hablando de una realidad que ellos vivieron en su momento, ¿cierto? El contexto de ellos era que Dios había mandado a sus profetas, les habían predicado, cuando vinieron los momentos en que ellos estuvieron, por ejemplo, bajo los imperios dominantes, se acercaban a Dios. 430 años cuando estuvieron en Egipto, Dios los saca, pero mire la actitud de ellos cuando los lleva a la tierra prometida. Si nosotros notamos hoy, bueno, después vámonos para el momento que estaban viviendo ellos. Habían acabado de pasar 400 y tantos, casi 500 años donde ni Dios les hablaba, la voz de Dios se cayó. A eso le llaman los 500 años de silencio. Se levantaron grupos religiosos como los fariseos que se pegaron a la palabra y a la ley, al testimonio, y eran los legalistas de su tiempo en un sentido de que a la ley, al testimonio, a la palabra, no la vivían pero la predicaban. Bueno, eso son cosas que se dan en la vida normal. Y cuando Jesús viene a predicar, que les dio tan duro, Juan, les predica y les dio tan duro, ya después Jesús va a venir a predicar de arrepentimiento, Pedro, Pablo y los apóstoles. Entonces uno mira que ellos tenían un momento donde habían venido esos 500 años, no habían escuchado la voz de Dios, y se levanta la primera persona después de 500 años a hablar de parte de Dios con la autoridad de Dios, que es Juan el Bautista. Cuando escuchan el mensaje es un mensaje: cambien de vida, cambien de actitud. 700 años antes, ¿se acuerda que Isaías por allá en capítulo 58 dicen que se acerquen a Dios, que la gente aparentemente parecía que buscaran de Dios, pero realmente su corazón no estaba ahí? Y le dice a Isaías: anuncia a este pueblo y toque como si fuera una trompeta y hábleles duro, que les rechinen los oídos. Lo mismo está haciendo Juan, predicando un mensaje tan fuerte, que los está queriendo llevar a una posición así. Entonces ellos vienen de un momento así. Entonces mire que sí hay relación con lo que nosotros hoy vivimos en el mundo, en donde hay una voz que está clamando en ese desierto. Usted mira las fotos de las ciudades y todo, y sin embargo hay un mensaje de la palabra, y hoy el mensaje es el mismo: arrepentimiento. Necesitamos cambiar. La misma gente que no conoce de Dios dice: hay que cambiar de forma de vivir, hay que cambiar la forma de mirar hogares. Hay que mirar que la mayoría de la tecnología y todo eso nos invadió, y los verdaderos valores de familia se perdieron. Es el mensaje que Dios nos está hablando hoy a través de un pequeño, no es un microbio, es una bacteria que está llenando el mundo. Bueno, digo bacteria, pero está llenando al mundo, que es este coronavirus, y cómo Dios nos está llamando y a reflexionar. Todo el mundo filosofa hoy, todo el mundo reflexiona. Tendríamos que acercarnos a Dios a través de su palabra para entender que es más que reflexionar y filosóficamente y levantar las voces filosóficas, sino esto tiene que estar ocurriendo por algo. Esto tiene que estar ocurriendo por algo. Hay un llamado a la atención mundial. Cada vez se acercan más las promesas de Dios, y la escatología bíblica se vuelve una realidad para nosotros. Este mensaje es tan lindo, hermano, ¿cierto? Bueno, ahí vamos. Entonces, para ir mirando acerca de esto, entonces dice que su aventador estaba en su mano, limpiaría su era, recogería el trigo en su granero, quemaría la paja en el fuego que nunca se apagaría. O sea, aquí habla de juicio. Bueno, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodes y a su mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades de Herodes que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Ya nos va a hablar de las hazañas de este perverso hombre, cómo termina cortándole la cabeza a Juan, a Juan, perdón. Ahora, hay una alusión que lo hizo Mateo, no lo hizo Juan, y Lucas sí lo va a hacer. Solamente lo va a mencionar en 2 versículos. Ya lo habíamos leído en Mateo, que Mateo fue más amplio, como 6 versículos, ¿cierto? Y aquí dice
Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, porque él les decía que se bautizaba, entonces ellos se arrepentían, y ahí qué debemos de hacer, entonces él les dijo que se arrepintieran y que se bautizaran. Bautizar es sumergir, es morir, ¿cierto? La palabra venía de ahí. Entonces dice que el pueblo se bautizaba y también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, o en ti yo me complazco. Muy bien. En esta versión que tengo, que la habíamos abandonado un poquito ahorita, dice: toda la gente se estaba bautizando y Jesús también fue bautizado. Mientras estaban orando, el cielo se abrió y el Espíritu bajó en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, estoy muy contento contigo. Hay una aparente diferencia entre lo que habla San Juan, Mateo, y lo que habla Lucas, porque dice que descendió en forma, y aquí lo vemos que dice como paloma. Hay que unir las versiones que están recibiendo para entender por qué lo está enseñando de esta manera. Recuerde que Mateo hablaba a los judíos atacaban la idolatría, ¿cierto? Juan también está hablándonos a nosotros hoy, y Lucas está hablándole entonces a los griegos. Y los griegos sí tenían unos conceptos en cuanto a ciertos animales, bueno, había cosas que ellos veían. En la enseñanza general uno ve que el Señor siempre ha atacado la idolatría. Aquí no podría estar hablando de que el Espíritu Santo tuviera forma, que fuera una paloma. Los seres humanos tendemos a eso, sino que creo, y a la luz de lo que uno mira en el contexto, hay una representación del Espíritu Santo que desciende sobre de paloma, y la que leemos en Mateo y en Juan ya nos está aclarando esto. Entonces ya esto nos aclara, y algunos yo me imagino que ya lo tenían imaginado. Ay, esa paloma tan, ahí va volando una paloma blanca. Yo he estado en actividades cristianas, y entonces cuando quieren representar al Espíritu Santo contratan a alguien que tiene palomas adiestradas, y las palomas vuelan y hasta la paloma termina sentada en el hombro de estos oráculos de Dios, y ay, se paró la paloma sobre el oráculo. Esto es la señal de Dios de que ese hombre es de Dios y todo lo que él dice es de Dios. No, ojo con eso. No es así. La obra del Espíritu Santo es la obra de él, y él ha de tomar el corazón de los seres humanos frente a esto. Alguien decía: raspe a un evangélico y encontrará a lo que fue antes, un católico idólatra, ¿cierto? Porque muchos evangélicos somos idólatras. Entonces hay alguien que predica la palabra bien, que es nuestro pastor, lo estoy diciendo yo como pastor, y la gente ya, ay no, es que casi que uno ya se vuelve en el oráculo de Dios, y la gente lo va a ver a uno y, ay, y si la gente ve que el pastor está cansadito, venga, vamos a, ay, entonces él empiezan a dañar a los hombres de Dios. Se baja del altar: uy, pastor, esa fue la palabra, ustedes, Dios mío, nosotros simplemente somos instrumentos de Dios, no somos nada diferente a eso. Cuidado con eso. Pero le digo, la idolatría siempre está en el corazón del hombre. Hay que alejarnos de esos conceptos idolátricos. Los apóstoles, el mismo Juan, cuando vio unos ángeles que aparecían, siempre la alusión: y sírvele, adora a Dios. Y yo te digo en esta hora, gracias por el respeto que ustedes nos tienen a nosotros los pastores, por amarnos, por querernos, pero seguimos siendo humanos. Lo único valioso que tienen estas vasijas de barro es el valor agregado que Dios ha colocado, que es ese tesoro que ha colocado a través de la palabra. De resto somos seres humanos comunes. Claro, si Dios que puede usar lo que sea. La Biblia nos muestra que usó, ¿cierto? En el caso de Balaam, ¿cierto? Él puede usar una burra, él puede usar lo que sea en las manos de Dios. Aún ahora utiliza la antropología, y también puede utilizar los medios que nosotros tenemos, porque dice que aún las piedras hablarán. Entonces mire que Dios puede usar lo que sea, y está hablando acerca de cómo se han descubierto cosas como el arca de Noé y todas esas cosas. Dios usa eso, no hay problema. Dios usa lo que está utilizando al coronavirus para hablarnos. Entonces mire que Dios puede utilizar, y el coronavirus es lo más corrompido que puede hacer, o sea, afecta el cuerpo y lo corrompe, y Dios está hablando a través de él. Entonces Dios puede utilizar lo que sea para hablarnos. Bien, hay que tener en cuenta eso. Claro, la Biblia hablando del ministerio
por allá en Timoteo y Tito va a hablar que la persona que le sirve a Dios debe tener ciertas características para ser nombrada, por ejemplo, como obispo, pastor o siervo del Señor. Hay que tener en cuenta esto. Muy bien, hasta aquí llegamos con Juan capítulo 1, ¿cierto? Cuando yo estoy haciendo un devocional, lo principal que tengo que ver, hoy fue más aplicativo, ¿cierto? Yo les dije ayer, mañana va a ser más aplicativo. Porque lo primero que hicimos fue hacer una buena observación. Después de hacer una muy buena observación, lo que entramos fue a hacer una buena interpretación y de acuerdo a la buena interpretación, una aplicación. En Juan estuvimos viendo los 3 pasos, en este capítulo 1. Observamos muy bien, para observar muy bien tuvimos que ir a los pasajes paralelos. Después de que miramos, bueno, tuvimos que leer todo primero en la versión, fuimos a una segunda versión que es como unas palabras más claritas, ¿cierto? Más actualizadas. Después de que hicimos esta parte, entonces ya nosotros entramos a mirar los pasajes que narran el mismo acontecimiento paralelos y de acuerdo a eso empezar a mirar como qué fueron las palabras, qué traducían las palabras, qué se quería decir, por eso utilizamos otra versión para poder entrar en claridad frente a este estudio de las Sagradas Escrituras. Así es que nosotros en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir, debemos de interpretar las Sagradas Escrituras. Yo quiero contarles hoy que desde hace un año nosotros habíamos comenzado un canal por YouTube y ese canal que habíamos comenzado por YouTube lo veníamos trabajando y paramos en algún momento. Pero el canal es interno, pues, lo maneja mucho en la iglesia, hay como 60 y tantas predicaciones ahí. Todo lo que estamos haciendo ahora por Face lo estamos subiendo entonces al canal de YouTube, o sea, todas estas transmisiones también las estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube tenemos series acerca de la fe, tenemos series acerca de los ministerios, tenemos series acerca del discipulado que tenemos en la iglesia, y tenemos otros temas diferentes. Entonces, si quieres hacerlo, pues en dos, creo que son dos, subimos 2 presentaciones antes, vas a encontrar 65 mensajes que van a hablar acerca de muchos temas de fe. Y como estamos en casa, algunos me han dicho, pastor, queremos tenerlo más tiempo en la casa. Y yo les digo, y hermano, me toca preparar mucho, porque cuando yo me siento a hablar de esto, no es hablar de esto ya. Yo he leído, he estudiado, me he inquietado, he tenido que consultar cosas para poder hacer esto. Para los temas de por la noche también me toca estudiar. Entonces, y fuera de eso pastoreo, y fuera de eso tengo otras labores desde la casa, pero las hago. Entonces no me alcanza casi el tiempo, pero estoy en las mañanas y en la noche. Pero a través de estos mensajes de YouTube, que son más de 60 horas, que tenemos 65 horas, que tenemos subidos en redes, más las que estamos haciendo en este momento todos los días, también hay alimento para ti, pues para los hermanos de la iglesia. Así que hay muchos más hombres que predican la palabra y algunos lo harán mucho mejor, pero ahí tenemos entonces esta parte, ¿cierto? Les agradezco mucho a los amigos que se han conectado con nosotros. El hermano Eric Sánchez, creo que le sirve al Señor. Dios te bendiga, Eric, te he visto bastante. A Giovanni Mejía, Dios te bendiga, mi hermano Giovanni, en el sur de Bolívar. Milena Arbeláez, Oscar Giraldo, Miguel Ángel Figueroa, pastor Miguel Ángel Figueroa. Miguel, muy bien, pastor de la iglesia Cuadrangular. Giovanni es de Casa de Dios. Daisy Salcedo, Mari Marín, Lisbeth Castillo, Carlos Quintero, muy buen amigo de nosotros, que trabaja con hombres de negocios, hermano David Muñoz, pastor Carlos Cabrera, Dios le bendiga a mi hermano Carlos, Iván Martínez, Miriam Castañeda, Richard Mejía, Vidal, Dios te bendiga, el pastor Andrés Cifuentes, te coloqué un link por allá, te lo mandé por Messenger. Blanca Galeano, bueno, Luzaida Cardona, Elisa, Anuar Ortega, Jessica, Paola Loaiza, la Tata Uribe y Ana Pérez. Dios les bendiga a todos y que tengan un feliz día. Esta noche nos veremos, que vamos a hablar acerca de bautismo y llenura, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo y llenura del Espíritu Santo. Dios les bendiga.